Bueno, la clase ya empezó a grabarse. Eh, bueno, comenzamos. Hoy es el primer día del curso de ingreso eh, a la Tecnicatura en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. Mi nombre es Hugo Schneider. Eh, brevemente, mi currículum es, yo soy profesor de historia. eh, Fui rector del ICE, del Instituto Salesiano de Estudios Superiores, en los inicios de mi carrera docente. Después ingresé a trabajar en la UTN y en el profesorado, en el ISPRG, que depende de la universidad. Eh, Ahí tengo una responsabilidad de coordinador de investigación educativa y, y también soy docente en el primer año del profesorado de inglés en materias relacionadas con la historia argentina y latinoamericana, y en el segundo cuatrimestre en historia de la educación argentina. Eh, También me he dedicado mucho tiempo a la formación de docentes, en el área de formación de docencia para profesionales y técnicos, en sus diversas modalidades, y hoy en la diplomatura en docencia para profesionales y técnicos que se dicta en la UTN. También trabajé en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Trabajo en UCES, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Soy titular de dos cátedras, la Cátedra de Historia del Derecho y de Elementos de Política y Sociedad. Y en las carreras de ingeniería, en el ingreso, en el primer año, bueno, dicté el curso de ingreso para las ingenierías también, y en el primer año de la carrera eh, doy clase en la materia anual Ingeniería y Sociedad. Y también soy autoridad de la facultad. Tengo el cargo de subsecretario de Planeamiento de la universidad. Bueno, y me han convocado para dictar este curso. Conmigo van a estar solamente 4 días de esta semana, es decir, toda la semana menos el jueves, porque ese día tienen lógica. Y bueno, la cuestión es en principio darles la bienvenida a nuestra casa de estudios. Pensé que iba a estar Estela Costa, que no la veo por acá, pero si está, habíamos quedado en que ella iba a saludarlos también, que es la directora académica de la universidad. Pero bueno, de todas maneras, les doy la bienvenida yo. Eh, bueno, en principio, lo que hacemos cuando arrancamos con este curso eh, es preguntarles y preguntarnos eh, cuál es el motivo, por qué están acá, por qué se deciden estudiar una carrera universitaria. Y uno podría pensar desde mi lado, ¿no? Por la experiencia que tengo con ingresantes, que hay diferentes motivos por los cuales uno ingresa a una carrera universitaria. Una en principio, o una carrera de nivel superior. En principio eh, podríamos decir que una posibilidad es la posibilidad que ha dado la educación históricamente, que es la de eh, movilizarse socialmente de manera ascendente, es decir, tratar de ubicarse en este mundo complicado en el que vivimos, con un título que da más posibilidades de ingreso a los trabajos y ingreso a trabajos mejor remunerados. Esa es una posibilidad, digamos, ¿no? Cuando alguien termina el secundario, dice, bueno, ¿qué voy a seguir haciendo? ¿Qué va a ser de mi vida, no? Y bueno, entonces elige entre las carreras o las disciplinas que tiene a disposición, define una, ¿no?
se puede cometer errores, porque por ahí, en principio, uno elige porque tiene una imagen que se ha construido socialmente de aquello que quiere ser. Entonces, por eso que a veces uno comete errores porque la imagen no es lo que efectivamente es cuando uno ingresa. Digamos. Primero se encuentra con la imagen de Doctor House y piensa que eso es la medicina, digamos, ¿no? Entonces después cuando se encuentra con lo que tiene que estudiar, efectivamente se da cuenta que eso no es la medicina, ¿no? Que es una imagen construida socialmente. O qué sé yo, ve a un abogado, o ve a un ingeniero, o ve a cualquier profesional y piensa en principio que eso es lo que le gustaría ser, digamos, tener ese lugar social, y entonces, bueno, encara eso, y además porque tiene cierta disponibilidad y ganas y deseos de ingresar a esa disciplina, digamos, ¿no? En el caso de ustedes es una muy particular, que es la programación. Se habla de la programación como una carrera del futuro que tiene que ver con el desarrollo el desarrollo científico-tecnológico, el desarrollo de medios de comunicación, de plataformas, incluso de juegos, que están bien remunerados, los programadores, y que tienen la posibilidad de trabajar en su casa, este, o trabajar en una empresa, son muy solicitados, por eso es que tenemos tantos ingresantes, no es una casualidad eso, tampoco, ¿no? Después uno podría ensayar también otras posibilidades de por qué. Eh, Otra es que cuando uno termina el colegio secundario, deja un rol, un estatus social, deja de ser estudiante, porque terminó el secundario. Es decir, deja ese lugar que le tiene asignado la sociedad, el entorno familiar, el entorno de las relaciones. Se termina. Entonces termina el secundario y se produce una especie de vacío si uno no tiene decidido qué es lo que va a hacer o qué le gustaría hacer. Eh, y por ese cambio de estatus es que se genera una cierta conflictividad en el entorno familiar. Que mientras uno va al secundario, por lo menos en la mayoría de las personas, sobre todo en las jóvenes, lo hacen dependiendo de los recursos de su familia, viviendo en la casa de sus padres, este, y bueno, y sosteniéndose desde ese lugar. ¿Para qué pasa cuando termina el secundario? Bueno, eh, la pregunta que se hace en el entorno familiar o en el entorno de amigos, bueno, ¿vos qué haces? ¿Trabajás? ¿Estudiás? ¿Qué haces? ¿No? Bueno, entonces ante eso que no, a veces no se puede responder porque uno todavía no ha decidido, porque no sabe si va a estudiar o va a trabajar, aunque sabemos también que el mundo laboral es muy reducido, sobre todo para aquellos que solamente tienen una titulación de nivel medio, eh, digamos que la cosa se pone un poco complicada. Y a veces uno toma la decisión impulsado por recuperar ese estatus social de estudiante que de alguna manera posibilita responder a esa pregunta. Responder a esa pregunta de, bueno, ¿qué haces? Bueno, estudio. Esa sería la respuesta. Estudio. Aunque vaya a la facultad o aunque parezca que está estudiando, pero logra otra vez, aunque sea, digamos, de manera virtual, este, digamos, no lo digo por la carrera, sino acceder otra vez a un estatus, a ese estatus perdido, ¿no? Se recupera diciendo, bueno, yo estoy inscrito en la facultad, voy a la facultad, estudio en mi casa, me transformé otra vez en un estudiante. Entonces recupero algo que había perdido, eh, recupero, Exacto. ¿cómo? ¿Alguien habló? Recupero ese lugar, ¿no? Recupero ese lugar. Otra posibilidad que se me ocurre a mí, digamos, ustedes estarán elaborando cada uno, porque bueno, ante tanta cantidad, ahora estamos casi en 150 participantes de este encuentro, eh, digamos, existen otras posibilidades. Cada uno
o alguna de estas, cada uno estará respondiéndose la suya misma, ¿no? Este, otra cosa es las dificultades que nosotros tenemos como sociedad. Nosotros vivimos una sociedad de encierro, digamos, digamos, desde una perspectiva sociológica, si se quiere. Tierra del Fuego es un lugar de encierro. Es un lugar de encierro, ¿por qué? Porque, digamos, en el verano nosotros tenemos mucho viento, muchísimo viento, hay muchas actividades afuera que no se pueden hacer, hay muy pocos lugares de socialización, salvo los ámbitos educativos, o algunos ámbitos de recreación que son más bien acotados, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que somos. Es decir, no hay muchos lugares de encuentro. Uno se encuentra con grupos reducidos en casa. Por ahí alguno que participa también en una actividad deportiva puede tener algún espacio o ámbito de socialización. Pero la socialización es difícil. Y en invierno, bueno, el frío extremo que tenemos, si no tenemos con qué movilizarnos de manera propia, se pone más complicado aún, eh, pero sí, también eso marca, digamos, las condiciones climáticas extremas que nosotros tenemos, nos hace vivir mucho dentro de nuestras casas. Entonces, quizá otra respuesta al por qué estamos acá reunidos en este momento, en algún momento nos vamos a cruzar en la facultad, cuando tengan la cursada presencial, digamos, uno se encuentra con gente. El edificio de la UTN, el ex Open Plaza, porque el edificio es un lugar que originalmente fue un shopping, que compartimos con varias instituciones de nivel superior, como UCE, como el Instituto Superior del Profesorado, y que compartimos también con los colegios de la fundación, que es una fundación que fue creada para, eh, digamos, para apoyar el trabajo de la universidad. La fundación también tiene, como decía, tiene estos colegios que son el Jardín Rosarito Vera, el EADEB, la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe, y el CIER, que es el Colegio Integral de Educación Río Grande. Bueno, en ese lugar, eh, por la cantidad de alumnos, y por otras actividades que se desarrollan ahí en el mismo edificio, funciona el diario Provincia 23, funciona la radio nuestra de la Universidad Tecnológica Nacional, hay un pádel, como ustedes conocerán, hay un buffet atrás y hay uno adelante. Por nuestra institución, además que tenemos alrededor de 700 empleados, pasan 5.000 o 6.000 personas por día, es decir, es el lugar en Tierra del Fuego donde más personas pasan por día. Entonces es un ámbito, digamos, claramente de socialización porque uno se encuentra con gente, ya sean profesores, ya sean compañeros, ordenanzas, administrativos, gente de las otras instituciones en los horarios en los que nos cruzamos. Entonces, es un ámbito interesante para socializarse, para tener amigos, para tener pareja, para participar de actividades ya sean académicas, ya sean deportivas. La universidad también cuenta con actividades deportivas, porque la UTN en cierta medida siempre ha contemplado esa cuestión que tiene que ver con otras actividades, actividades de extensión, actividades de investigación. Entonces uno se encuentra con mucha gente y además que también somos centro de otro tipo de actividades. Por ahí va alguien, presenta un libro y pide la universidad para, la biblioteca de la universidad para presentarlo, charlas de especialistas en algún tema en específico, que se suelen hacer en la universidad, cursos de capacitación, ponencias diversas y encuentros de diferentes fundaciones, instituciones estatales y no estatales que se desarrollan adentro de la universidad. Es decir, que por otro lado es un lugar donde nos encontramos con mucha gente. Otra posibilidad podría ser una suerte de mandatos familiares, ya sea porque nuestros padres son profesionales y entonces nos impulsan permanentemente, desde que vamos al secundario, a que nuestra formación no debe terminar ahí, sino que debe continuar.
¿Por qué? Y porque la formación de una carrera terciaria, universitaria, da una cantidad de seguridades. Es como un acceso a la libertad, en cierta medida, a las libertades propias del capitalismo, digamos, no, que también son limitadas y acotadas, y el concepto de libertad, además, es un término que tiene sus límites también, porque no tenemos libertades absolutas, pero sí nos da cierta libertad y algunas seguridades que tienen que ver con la cuestión económica. Es decir, una de las cosas más inestables que existe en nuestra vida contemporánea es la situación económica. Eh, Tener alguna seguridad porque tenemos un título y porque tenemos un trabajo relativamente seguro, nos da la posibilidad de poder proyectarnos hacia adelante, poder pensar en construir una familia, poder pensar en diferentes proyectos personales y colectivos con la gente que nosotros queremos y nos rodea. Entonces, bueno, ahí hay otra posibilidad de explicación, la búsqueda de esa libertad y de esa tranquilidad, y una cierta seguridad. Uno puede encarar proyectos, ¿por qué? Y porque los trabajos son muy inestables. Uno va a trabajar en una fábrica, después tiene un contrato de un mes, 2 meses, 3 meses, o si no, trabajos en los que uno no se forma y por supuesto tiene inestabilidad y además tiene muy poca o baja remuneración. O son trabajos en negro en los que uno no accede a obra social, a jubilación, o que no accede a vacaciones pagas, no accede a aguinaldo, no accede a una cantidad de derechos que tenemos los trabajadores históricamente en la Argentina y que de alguna manera el mercado laboral ha ido degradando, porque bueno, cuando uno no consigue un trabajo estable, por eso se tiene que conformar con esos trabajos en negro que no nos dan seguridad, no nos dan indemnización por despido, no tenemos vacaciones pagas, no tenemos esos beneficios para nosotros y para nuestras familias que yo comentaba previamente, digamos, que se corresponde con una historia del país y con las luchas de los trabajadores. Es decir, nadie puede pensar que el dueño de una empresa, pongámosle Brightstar o qué sé yo, alguna de las empresas electrónicas de Río Grande o de Tierra del Fuego, o cualquier patrón de cualquier industria, de cualquier empresa, graciosamente un día dijo, bueno, ¿saben qué? Estoy ganando mucha plata y entonces voy a compartir con ustedes una parte de ese dinero que gano y entonces les voy a pagar las vacaciones, les voy a aumentar el sueldo, les voy a dar un sueldo más al año, complementario, les voy a pagar obra social, voy a aportar también para su jubilación en el futuro. Eso no se hace graciosamente, digamos. ¿Por qué? Porque el espíritu del capitalismo básicamente es el lucro. El lucro independientemente de las consecuencias que este lucro genere. Podemos ver un ejemplo de eso, del capitalismo actual, la relación que tiene con el medio ambiente. Es decir, no le importa destruir el planeta para ganar más plata. El lucro es tan voraz en el capitalismo que no le interesan cuáles son las consecuencias. Entonces no le interesan las consecuencias del medio ambiente, no le interesan las consecuencias sobre las personas. La búsqueda del lucro es una cosa, digamos, que es un norte. Entonces, digamos, estas conquistas de las que hablamos son básicamente el producto de ese conflicto social que existe por la apropiación de la riqueza generada por el trabajo. Es decir, en la sociedad hay un conflicto en el medio, aparte de toda la otra cantidad de conflictos que existen, pero básicamente en la estructura del capitalismo hay un conflicto que es básico, que es que hay gente que trabaja y hay gente, muy pocas, en pocas manos está concentrado ese poder, se apropia de la riqueza generada por el trabajo de los demás. Es por eso que el mundo capitalista es tan desigual. Es decir, hay muy pocos que concentran mucho dinero. Podemos hablar de un puñado de personas en el mundo que concentran la mayor parte de la riqueza del planeta. Y tenemos cientos de millones de personas, miles, en algún caso se podría decir, de millones de personas en el mundo que viven situaciones de extrema pobreza.
Entonces uno podría decir, como dice el discurso dominante, que aquel que no tiene es porque no quiere trabajar, o que hay gente que le gusta ser pobre, o que se conforma con un plan social. Yo le preguntaría a la persona que piensa así, si prefiere ganar 1 millón de pesos por mes o ir a cobrar un plan de 50.000 pesos, con la posibilidad de que hagan una y otra cosa, ¿no? O vivir en un asentamiento sin los servicios básicos, sin cloacas, sin agua, sin luz, viendo cómo sus niños tienen frío o esperando una bolsa de la municipalidad o del Estado provincial para poder alimentarse, peregrinar, haciendo trámites. Bueno, por ahí sí hay gente que no quiere trabajar de ninguna manera, pero eso no es la mayoría. Es quizás un discurso dominante. Es el discurso dominante que se traduce en los medios de comunicación y que muchas veces lo piensan los mismos trabajadores que en algún momento estuvieron en una situación de pobreza. Este, eh, por otro lado, otra de las respuestas podría ser que la conciencia, digamos, es un poco ya más sofisticado, que es la conciencia de que vivimos en una sociedad de conocimiento y que el hecho de adquirir un conocimiento determinado que la sociedad, los otros necesiten, nos da la posibilidad de tener un lugar en esa sociedad mucho más agradable que si no lo tuviéramos a ese conocimiento. Entonces el conocimiento acá se transforma en una suerte de mercancía. Yo adquiero un conocimiento que la sociedad necesita y la sociedad me paga por ese conocimiento que yo tengo, porque ese conocimiento ayuda a resolver problemas sociales o aporta a la sociedad de alguna u otra manera. Yo soy profesor, entonces el Estado me paga para que yo reproduzca el conocimiento que tengo. Digamos, un ingeniero, la sociedad lo convoca porque hay que resolver problemas relacionados con la ingeniería. Un médico para curar, un abogado para defender o acusar personas de determinados delitos. Entonces, digamos, ahí hay una adquisición de conocimiento que, vuelvo a reiterar, se transforma en mercancía. Y en el capitalismo hay otra característica así también, digamos, bastante trascendental, que tiene que ver con que en el capitalismo hay propiedad privada de los medios de producción y los que no son propietarios del medio de producción, o sea, por ejemplo, una fábrica textil, ¿qué hacen? Trabajan a cambio de un salario que también se transforma en mercancía, es decir, el trabajo se transforma en una mercancía que es pagada con un salario por el dueño de la fábrica. Es decir, el trabajo es mercancía, el trabajo se paga, y se paga con un salario. El salario se paga según las capacidades del trabajador, según la productividad de la empresa, según los reclamos y las luchas y la pelea por la distribución del ingreso que se da a través de las organizaciones, de las personas, como los sindicatos, y entonces, bueno, ahí se fija el salario. Según si la economía está en expansión, puede ser un salario más alto, y si la economía está en crisis, los salarios suelen ser más bajos, salvo para conocimientos muy, muy específicos que se necesitan y siempre son bien pagos. Fíjese hoy, por ejemplo, pensando en eso, en la actualidad, cuando digo hoy, un médico gana muy poco dinero para el conocimiento de la carrera que tuvo que hacer. Mayoritariamente, hemos visto movilizaciones de médicos, de residentes en la capital federal que están ganando 120.000, 150.000 pesos y ya son médicos recibidos, residentes, después de 7, 8, 9, 10 años haciendo una carrera, e ingresan a hospitales públicos con salarios miserables, y todos esos, la parte que aplaudíamos durante la pandemia, de luego pierden el reconocimiento, porque ya dejan de ser urgentemente necesarios, y entonces pasan a otro estatus, el estatus anterior. Entonces los estados están quebrados, provinciales o nacionales, tienen poco dinero para pagar salarios, entonces les pagan salarios bajos. Otro caso es el de los docentes. Los docentes históricamente han ganado poco dinero, y sin embargo es una
Es una profesión que es absolutamente necesaria, indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad, sobre todo en esta que estábamos planteando, que es una sociedad de conocimiento. Es una sociedad de conocimiento, donde el conocimiento es trascendental, donde el conocimiento motoriza transformaciones y cambios que muchas veces puede considerarse positivos porque mejoran ciertas situaciones de la sociedad actual, pero muchas veces esos conocimientos, digamos, porque tampoco podemos verlo también como que el conocimiento es el camino al bien. Muchas veces el desarrollo de un determinado conocimiento deja de un plumazo un montón de gente fuera del ámbito laboral. Por ejemplo, un robot que trabaja, digamos, que se usa para la fabricación de automóviles, dejó a un montón de gente sin trabajo. Una máquina agraria que hace siembra directa de semillas de soja y en el mismo momento está fertilizando, y luego viene otra máquina cuando llega el momento de la cosecha, y cosecha todo el campo, una máquina sola, y va metiendo el producto en un silo bolsa y lo deja tirado en el campo para que especulen quiénes son los dueños de los campos para venderlos en el momento del mejor precio, ha dejado en los últimos 50, 60 o 70 años una cantidad impresionante de gente sin trabajo. Entonces, bueno, ¿qué se hace con esa gente? Bueno, una parte puede ser capacitada, los sistemas educativos tienen que, digamos, ayornarse para producir mejores egresados, digamos, ponerlos en carrera para las transformaciones sociales y económicas y de desarrollo tecnológico, pero otros quedan lamentablemente afuera, y eso explica un poco la cantidad de desocupados que no se pueden insertar en el mundo laboral, o si se insertan, digamos, en situaciones bastante complicadas. Por eso es que, digamos, estamos repasando cuáles son las motivaciones. Otra es una que tiene que ver con el individualismo, que es propio de estos tiempos también. Pensarlo como el estudio, como algo, la adquisición de conocimiento y de un título, como algo que tiene que ver con el mérito propio y que va a resolver el problema de uno solo, de uno mismo, ¿no? Y que lo va a llevar al éxito personal, al reconocimiento social, al éxito personal y al éxito económico también. Entonces, bueno, esa es otra motivación. Ahora digo, eh, todas esas motivaciones que yo hablé, que planteé, digamos, como posible respuesta a la pregunta que estamos haciendo hoy acá, a las 6 de la tarde, el lunes 13 de febrero del año 2023. ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Por qué están acá? Bueno, el caso mío está claro, porque yo estoy trabajando. Ahora, en el caso de ustedes, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo? Busco aprender programación de videojuegos. ¿Cómo? Busco aprender programación de videojuegos. Claro, sí, ¿no? Por supuesto que hay diferentes motivaciones, pero independientemente de la... Estamos tratando de hacer digamos, un paneo general, ¿no? Está bien lo que decís, bueno, vos tenés ese objetivo, te gustan los videojuegos, eh, y, eh, y entonces vas a estudiar programación, porque además es un campo en desarrollo, cada vez se solicitan más, los juegos, digamos, se pagan muy bien, las empresas que producen juegos pagan muy bien, y uno puede apelar a su creatividad, porque es una mezcla de, si se quiere, de un conocimiento tecnológico, digamos, desarrollado, pero también como una suerte de beta artística, ¿no? Porque los juegos más importantes tienen guiones, tienen diseño de arte, tienen características que no tenían los juegos hace unos cuantos años, cuando empezamos con los juegos. No tienen mucho arte el Pac-Man o el Tetris, digamos, no No. necesitas mucho. Pero los juegos nuevos, lo digo porque tengo hijos grandes, aunque tengo uno pequeño, y entonces ves y analizás ese desarrollo y decís qué impresionante, viéndolo de afuera, ¿no? Sin siquiera jugarlo. Además, que cosa a la que no me atrevería de todas maneras, ¿no? Porque
porque no podría avanzar mucho tiempo y aparte porque en general uno tiene que tener tiempo para poder desarrollar habilidades jugando, digamos, ¿no? Pero bueno, está bien. Ahora, por eso, el éxito personal y económico, que es una perspectiva bastante individual, eh, digamos, es otra de las motivaciones. Ahora, pueden ser una, pueden ser dos, puede ser una mezcla de varias, o no puede ser ninguna. Capaz que alguno de ustedes tiene otra respuesta. Está bien, es valiosa, todas son válidas, aunque yo en este momento no las conozco. Ahora bien, para poder ser exitoso en la adquisición de conocimiento y obtener finalmente ese cartón que certifica ese conocimiento adquirido, con el que uno va a armar su currículum, se va a presentar a trabajar o va a tratar de vender su trabajo, este, digamos, ese cartón que certifica determinados conocimientos es algo que se consigue con esfuerzo. Y a la vez, uno, aunque no la tenga, aunque la motivación haya sido que la madre les tiraba el plato ya de comida por la cabeza porque está cansada de mantener un mago en la casa, o que todavía siga levantando las medias abajo de la cama, o que Diego, todavía a las 4 de la mañana le deje un cartelito cuando llega después de una salida de fiesta, diciéndole, nene, te dejé un poquito de comida en el horno por si tenés hambre para picar algo cuando llegues, ¿no? El tipo tiene 40 años, digamos, es un escándalo. Es decir, bueno, puede ser cualquier motivación, vuelvo al punto, puede ser cualquier motivación. Ahora, lo que tenemos que hacer entre ustedes y nosotros, que somos sus docentes, en el caso mío me van a tener solamente en estos encuentros del ingreso, porque yo no tengo nada que ver en mi formación con la especificidad del conocimiento que ustedes van a adquirir. Lo que sí hay que hacer es ir construyendo, porque el conocimiento, digamos, la vocación no es algo innato. Uno no nace con vocación de, nadie nace con ninguna vocación. La vocación es una construcción que hacemos a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, como la vocación se construye, para ser buenos en lo que ustedes hagan, ya sea esto o alguna otra cosa, tienen que construirla, porque es ahí donde se juntan el proyecto, digamos, que uno tiene relacionado con el entorno social y el bienestar de uno mismo. Es decir, pongamos un ejemplo y voy a ser autorreferencial en esto. Yo les conté la cantidad de trabajo que tengo relacionado con la docencia. A mí me apasiona dar clases. Este, es decir, no podría concebir mi vida sin la docencia. Ahora bien, ¿es algo que yo tuve desde que nací, o lo tuve cuando era muy joven, o lo fui construyendo mientras estudiaba y luego desempeñándome como tal? no. La fui construyendo, se fue afianzando en mi persona esta actividad, eh, y me permite, digamos, estar contento cuando yo voy a trabajar, estar bien, sentirme bien, ocupando el lugar de reproductor de conocimiento y de ayudar a que mis alumnos aprendan. Porque el logro no está en cuántos liquido en un examen, sino está en cuántos aprenden y superan y adquieren el conocimiento que me ha sido asignado, digamos, brindar. Eh, Ahora bien, ustedes, en su paso por la escuela secundaria, deben haber visto y se deben haber cruzado con una cantidad de profesores que ustedes intuyen, si se quiere, que no les gusta lo que están haciendo, que lo hacen a desgano, que faltan mucho a trabajar, que llegan tarde, que no preparan sus clases, que no generan una relación con el alumno de manera tal de que el alumno se sienta tranquilo y seguro porque él está ahí para ayudarlo a aprender lo que no sabe. Hablando del colegio, mis compañeros eran unos cobardes patéticos. ¿Cómo? Mis compañeros eran unos cobardes patéticos. Sí puede ser, digamos, me parece igual una generalización, que por ahí
se genera esa actitud que vos planteás por cuestión del entorno. Yo lo que voy a pedir para organizarnos, ya que somos muchos, vieron que ustedes ahí, donde están reacciones, en la pantalla de Zoom, tienen la posibilidad de levantar la mano. Digo porque si en algún momento se genera un debate, lo mejor es que nos organicemos, y este sistema tiene la posibilidad de levantar la mano. Así no generamos un diálogo con una sola persona, y todos tienen posibilidad de participar así cuando lo desean. De todas maneras, Tomás, que creo que era el que estaba hablando, digamos, no es que me moleste, solamente por cuestión de organización, lo planteo esto que acabo de decir. Bueno, entonces, a lo que iba es que es muy importante que ustedes aprendan paso a paso a amar el trabajo que van a hacer. Y entonces se van a sentir mucho mejor, porque uno podría elegir una carrera, aunque no les guste, para ganar plata. Es decir, bueno, voy a estudiar abogacía. No soporto el derecho, ni la historia del derecho, ni nada de eso. Ahora, pero yo sé que me meto 5 años en UCE, pago la cuota, preparo los exámenes, voy, me recibo y abro una oficinita o levanto la persiana de mi habitación, pongo la chapa de abogado y me tienen que pagar 15 lucas solamente para preguntarme, para decirme hola. Bueno, eso es una posibilidad. Ahora, si no me gusta, a mi trabajo lo voy a hacer mal. Y seguramente que las personas al principio van a caer, pero después no van a ir en más a buscarme. No van a ir más a buscarme porque, bueno, cada vez que alguien me pidió que lo defienda, termino preso. Porque en realidad no me importa, porque no me gusta el laburo, entonces no me importa cómo lo hago, no me importa el resultado, no me importa su impacto social, no me importa absolutamente nada. Entonces, digamos, una buena conjunción es que uno encare una carrera que piensa en principio que le puede gustar, pero además que pueda pensar que puede llegar a amar esa carrera, puede llegar a sentirse bien haciéndola, puede pensarse como un individuo en la sociedad que le va a brindar a la sociedad cosas importantes. Y además que va a tener seguridad personal y familiares, como hablábamos inicialmente, o mencionaba inicialmente. Entonces tenemos esta cuestión de la vocación, que, digo, es para reflexionar alrededor de esto. Es decir, yo tengo que, a medida que voy estudiando, me voy a encontrar con algunas cosas que no me gustan estudiar. Seguramente hay partes que a uno no le gusta estudiar, de la carrera que elija. Digamos, es muy raro que te gusten todas las materias, que te guste todo lo que tenés que hacer, que te caigan bien todos los profesores, digamos, bueno, obviamente que eso no va a pasar, porque sería un mundo ideal. Ahora, lo que sí puede pasar es que yo le ponga el pecho, como decimos, a esas dificultades y aprenda a sortearlas. Por otro lado, tenemos que nuestra vida es muy azarosa en muchos aspectos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una planificación, nos planificamos un día, nos planificamos una semana, nos planificamos un mes, un año o 10 años, y hay una cantidad de cosas que nosotros no manejamos. Entonces, esas cosas que no manejamos muchas veces se transforman en obstáculos para esa carrera que hemos iniciado, que no es una carrera contra nadie, sino que es una carrera contra nosotros mismos y contra los azares del universo. Es decir, porque hay cosas que no manejamos, hay cosas que son azarosas. Entonces, lo importante también es pensar que esos azares de los que somos víctimas, muchas veces, a veces no somos víctimas, sino que somos beneficiarios de una cosa azarosa, por ejemplo, sacarte la lotería, es una cosa que nos beneficia, un azar beneficioso. Pero muchos azares, cosas que nosotros no teníamos previstas, que suceden, que no dependen de nosotros, por ahí nos hacen interrumpir o ralentizar el desarrollo de nuestra carrera, que como digo, es una carrera contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el ser estudiante de nivel superior, de una carrera universitaria o no universitaria, pero de nivel superior, requiere cambios en nuestra vida, requiere que cambien nuestras rutinas, requieren que cambien nuestras
nuestros horarios, cambia incluso hasta el entorno familiar. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque por ahí uno está estudiando, por ahí uno está trabajando, por ahí uno está armando un programa, por ahí está preparando el examen, ¿y qué pasa? Necesita del resto, el acompañamiento de la familia, un ámbito donde haya silencio, necesita leer apuntes, necesita un espacio. Y entonces, bueno, eso también se construye en la relación con los hijos. ¿Por qué? Y porque tenemos que cambiar el chip. Ya no estamos más en el secundario que arreglamos con una charlita con el profesor y le decimos, presenta tu trabajo práctico, ya está resuelto. Aparte, en el caso del secundario nuestro, que tiene una crisis terminal desde hace muchos años, y con estas cuestiones del secundario yo voy a terminar mi parte de hoy, analizando de dónde venimos. Venimos de una escuela secundaria que nos ha dado muy poco de cultura general, nos ha dado muy poco de lectoescritura, nos ha dado muy poco de conocimiento de la sociedad en la que vivimos, nos ha dado muy poco conocimiento de matemática, de física, de química, de todo eso que supuestamente nos debería dar. Entonces, pareciera ser que el colegio secundario debería otorgar un certificado de permanencia, más que un certificado de conocimiento, porque nosotros, cuando terminamos el secundario, nos dan a todos un título igual. Ahora, hay algunos que dentro de ese título tienen incorporado conocimiento adquirido, y hay otros que no saben nada, que estuvieron rascándose todo el colegio secundario. Y que además pasaron, primero con 2 previos, después con 3, después con 4, después con 5, después con 10, y ahora pasan todos. Tiene que ver con cuestiones políticas, tiene que ver con una cantidad de cuestiones presupuestarias, estructurales, infraestructurales, todo lo que quieran. La cuestión es que no aprendemos, nos ponemos contentos cuando hay hora libre, nos ponemos contentos cuando el profesor se le quebró una pata y no va 15 días a la escuela, nos ponemos contentos cuando, digamos, no adquirimos conocimiento. Tenemos compañeros especialistas en sacarle tema al profesor para que se vaya de tema y hable de cualquier cosa, del perro, de las vacaciones, de cualquier cosa. Y como dice acá, nos acostumbraron a eso, y sí, no, y no estoy hablando de que la responsabilidad sea de ustedes, es un problema sistémico. Estoy diciendo que la responsabilidad está en ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno quiere seguir, después de haber pasado por un vacío de 5 o 6 años en los que no aprendió nada, esos conocimientos hay que recuperarlos de alguna manera, los que sean requeridos para la carrera que ustedes siguen. Entonces hay que recuperarlos esos saberes. Y entonces, por un lado, estamos nosotros, porque a la universidad se le ha asignado ese rol de cubrir todas las deficiencias que el sistema educativo de nivel medio tiene. Entonces nosotros tenemos que, digamos, tenemos que recibir alumnos que no saben un montón de cosas que son necesarias para una carrera de nivel superior. Y tenemos que ayudarlos a que superen esas dificultades que tienen. Pero por otro lado, debemos apelar a que nuestros alumnos se hagan cargo, en cierta medida, de esas dificultades que tienen. De esas dificultades que tienen. Porque los juegos también se escriben, los programas también se escriben. Ir a una entrevista laboral requiere reconocer que hay diferentes ámbitos discursivos, que uno no puede hablar como habla con un amigo, con alguien al que le va a pedir trabajo, que no puede hablar con un profesor que le va a tomar un examen final de la misma manera que habla con su mamá o con su hermano. También tiene que presentar proyectos, tiene que escribirlos, y no tienen que tener falta de ortografía, y tienen que estar bien escritos, y tienen que seguir las normativas, digamos, relacionadas con el idioma, con la lengua. Bueno, no los tenemos, mayoritariamente no los tenemos, porque no lo hemos adquirido
en la escuela media, porque nos hemos dedicado a hacer otra cosa. Entonces, bueno, ahí está, que de alguna manera, cuando uno enfrenta esos inconvenientes de eso que tendría que tener, pero que no tiene, puede apelar a que al docente le dé una mano en eso, que lo guíe para ver cómo tapa ese bache, o hacerse cargo también y buscarlo, tratar de encontrar ese conocimiento y esa capacidad que le falta. Porque no se va a resolver mágicamente. El bache de los 6 años, ese bache, digamos, es un agujero grande, no es un bachecito, es un problema para seguir estudiando. Entonces, tenemos que hacernos cargo de que estuvimos, digamos, permaneciendo en una institución durante 6 años, pero que nos dio pocos saberes. Y fíjense, estábamos hablando de la sociedad de conocimiento, de los saberes, de lo que se paga, de esto y del otro, y lamentablemente el sistema educativo nos hizo perder 6. Chao. 6. 6 años nos hizo perder. 6 años. Es un montón. Es un montón, teniendo en cuenta que quizá alguno de ustedes tenga 20 o 21 años. Fíjense, es un tercio de la vida. Y si uno descuenta también los primeros 6 o 7, porque no entiende nada, porque recién está empezando a vivir, a hablar, a conocer, es decir, tenemos, digamos, 2 tercios de nuestra vida en la que no hemos aprendido muchas cosas que necesitamos. Es un tiempo importante. El de la primera parte no se puede resolver, pero sí el del secundario. Entonces, digo esto porque el esfuerzo va a ser mayor, porque venimos de un sistema educativo secundario decadente y en crisis. El esfuerzo va a ser mayor. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta, porque el secundario no nos da. Otra cosa, pero bueno, vamos a seguir charlando cuando ustedes tengan dudas, digamos, en los días posteriores. Nosotros tenemos un campus virtual, ahí va a haber materiales relacionados con la historia de la UTN, y yo algo voy a contar, el significado de nuestro logo, cómo es que se creó nuestra universidad, que originalmente era una universidad de trabajadores, algún textito para leer, para acompañamiento, digamos, en este caso, en el de ustedes, el curso de ingreso tiene esas características, de introducirlos a la vida universitaria. Tenemos un campus virtual, que ustedes ahí en el mail, que les mandó el profesor, el ingeniero Alparano, eh, con el que ustedes pudieron entrar a esta reunión. Hay una forma de entrar ahí, a ese campus virtual. Nosotros tenemos, digamos, tenemos el campus virtual y después tenemos la cuestión administrativa, que eso pasa por otro carril y es otro ingreso y es otra forma de logueo que loguean con su número de matrícula que todavía aún no tiene. Pero eh, para loguearse en el campus virtual e ingresar a estos materiales, y a otros de las otras materias que tienen en estos días, ahí van a encontrar, digamos, material y van a poder ir siguiendo estos temas, sobre todo para los que algunos falten, y también va a haber enlaces para estos encuentros que quedan grabados, para que aquel que no pudo participar lo pueda hacer, lo pueda hacer, digamos, asincrónicamente. Por este momento estamos en una reunión sincrónica, al mismo tiempo. Entonces, bueno, la sincronía permite que uno pueda ver el curso en cualquier horario, en cualquier momento, pueda ver estas charlas, que como les digo, van a tener 4 charlas de 1 hora conmigo, y tampoco va a ser mucho. Pero bueno, las otras, donde tienen las materias, ahí que les enviaron también el cronograma del curso de ingreso, eh, digamos, ahí me preguntan si hay grupo de WhatsApp. No sé todavía, pero generalmente en los cursos, con los docentes de las materias que van a cursar en el primer cuatrimestre, segundo, no sé si tienen materias anuales, se arman grupos de WhatsApp, porque otra de las cosas que hay que tener en cuenta también, que es muy importante tratar en esa cuestión de la socialización y también por la cuestión académica, es de formar grupos, formar comunidades, para estar atentos. Es decir, porque si uno por ahí no entiende algo y el otro es integrante de su grupo
de pertenencia, lo entiende, se lo puede explicar, puede, digamos, enterarse de algo que no se enteró porque se colgó, entonces se puede enterar. Es decir, estar atentos grupalmente siempre es mucho mejor que encarar un emprendimiento de formación, digamos, solo. Siempre es mejor estar acompañado. Por otra parte, digamos, les voy a pedir que usemos el chat para hacer, digamos, para que no para que haya intercambio entre ustedes en el chat, sino para que hagan consulta. Esto estaría bueno también que lo usen con los otros profesores, porque en algún caso, bueno, he visto algunos mensajes que no, digamos, las reacciones no tienen sentido. Poner reacciones, poner ah, este, qué sé yo, he visto varias de esas, no tiene sentido. Por eso digo, hay que cambiar el chip. Ahora estamos en la universidad. Eh, Se terminó el juego. La etapa de juego terminó. El mundo del estudio tiene mucho que ver con el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo tiene un nivel de seriedad. No quiere decir que no podamos hacer chistes, ni hacer una broma entre compañeros, incluso con el docente, pero que tenemos que evitar en estos canales formales que tenemos, evitar por una cuestión de economía, porque, digamos, hay 300 chats. Digamos, ¿cuántas preguntas hubo alrededor de lo que yo estaba diciendo? Y seguramente me voy a encontrar con 4 o 5. Las otras pueden ser afirmaciones, acuerdo o desacuerdo. Bueno, me voy a encontrar con 10 o 20. Después me voy a encontrar con un montón de cosas que por ahí no tiene sentido que estén. Entonces, cuidemos eso. Lo mismo que que tienen grupos de WhatsApp. Si en el grupo de WhatsApp tienen un docente que tira información, o tira material, o tira una comunicación relacionada con el curso, no hay que hacer comentarios. Los comentarios no tienen sentido. Si ahí hay una comunicación, es corta. A lo sumo, ok. Pero si vos pones muchos ok, por ahí después tenés que revisar todo el WhatsApp para encontrarte con el mensaje original, que es el que importa, no las reacciones. No es necesario el ok, ni las emociones ni las expresiones. Bueno, en principio eso. Mañana vamos a seguir charlando un poco, por ahí un poco de la situación contemporánea, actual, de nuestra sociedad y la sociedad en términos generales, y de la universidad dentro, cuál es el rol de la universidad dentro de esta sociedad contemporánea. Y luego en el tercer encuentro vamos a hacer un recorrido breve por nuestra universidad, por nuestra casa de estudio, por la historia de nuestra casa de estudio, que como decía, es una universidad que ha sido creada para los hijos de los trabajadores, para los trabajadores y para los hijos de los trabajadores. Este, Así que bueno, nos veremos mañana. Yo ahora voy a cortar la grabación y seguramente que se van a encontrar con el docente que sigue brevemente. ¿Alguien pregunta algo? A ver, ¿qué preguntan? Yo levanté la mano hace rato. Quería consultar, ¿hay Perdón. algún examen? ¿Qué tal? ¿Hay algún De examen de ingreso? este espacio, de mi espacio, no. De los Pero otros del espacios otro. tenés que consultar con los otros docentes, con cada uno de ellos. Ah, listo, listo. Joya, A ver si hay gracias. algún trabajo práctico o algo. Esto es solamente una charla introductoria en la universidad, que es obligatoria de todas maneras, ¿sí? Es obligatoria. Acá va a quedar registrado quiénes están y quiénes no están. Es obligatoria, pero, digamos, pero no tenemos, digamos, no le tomo examen de esto que hemos charlado, sino que es un espacio para reflexionar, para que conozcan la universidad, para que hagan algunas preguntas básicas de, bueno, cómo loguearse, cómo inscribirse, qué es una materia correlativa, qué es una materia, qué es una, digamos, acreditar una materia con examen final, que es estar regularizado en una materia, bueno, todas esas cosas hacia el último día las vamos a charlar, así no se pierden en esta vorágine de información inicial, y era más que nada para presentarme, para presentarnos y para darles la bienvenida digamos, a esta carrera que han iniciado, y bueno, que tengan mucha suerte porque también se necesita suerte.
se necesita suerte también. Un poquito de suerte siempre se necesita. Esfuerzo y un poquito de suerte, y con eso van a lograr los objetivos que ustedes tienen. A ver, acá hay algunos mensajes nuevos. Bueno, ahí me dicen gracias, está bien, yo les agradezco a ustedes, porque bueno, a mí me permite hacer lo que me gusta, charlar un poco. Así que, bueno, buenas tardes, un gusto, y nos vemos mañana a la misma hora. Suerte. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Se desconecten que seguimos en la misma sala.